1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí encontramos que Dios está interesado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y vamos a hablar un poquito hoy acerca del cuerpo, continuando con el tema de la vez pasada y mirando también pues acerca de este tema del confinamiento y todo, que ya confiamos en el Señor que pronto salgamos de esta situación allí, pero pues doctores, la verdad es que ya me lo quité el tapaboca, pienso yo que eso más virus recibe uno ahí, se asfixia uno, o yo me asfixio ahí, y cuánta gente no se asfixia ahí, y he escuchado que gente que tose ahí mismo y se le quedan ahí los virus, y no sé qué tanto puede afectar todo eso. Sí, pastor, bueno, con el avanzar de los días, pues la información acerca de esta pandemia va cambiando. Hemos revisado estadísticas, por ejemplo, al principio el tema de Italia, donde fallecían tantas personas. Si usted revisa las curvas, pues han disminuido, ya que los protocolos de tratamientos de pacientes a nivel de hospitalización han mejorado, han cambiado, cada vez se conoce más este tipo de enfermedad. Obviamente el tema de los contagios, digamos, en algunos países ha bajado, en otros no tanto. Todo depende de la demografía, es decir, del número de habitantes y lo concentrados que estén. Pero ¿qué observa uno? Que la mortalidad del virus es baja versus, digamos, otras estadísticas de enfermedades que existen. En el programa anterior, por ejemplo, hablábamos de eso, ¿no? Hacíamos un comparativo de muertes por enfermedades y encontrábamos enfermedades, por ejemplo, que causan más muertes en el mundo y no han generado, digamos, esta problemática social. Ejemplo, las estadísticas de la misma OMS nos dicen que aproximadamente 16.000 niños mueren todos los días. Y la razón de la muerte, hambre. Tremendo. Y pues el hambre tiene cura, tiene vacuna, es comer. Claro. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Como son niños pobres, son niños en zonas aisladas, pues la verdad no le importan a la humanidad. Sí. En cambio, esta enfermedad, como afecta por igual a pobres y a ricos, y sobre todo afecta a la producción, está en el ojo del huracán, y todo el mundo quiere hacer algo frente a eso. Entonces, eso también nos enseña, como hijos de Dios, a que tenemos que estar atentos a analizarlo todo. Sí, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar y analizar los aconteceres, y más en estos aconteceres de lo que uno está viendo. Las medidas de protección son las básicas de el tapaboca, lavarse las manos, obviamente procurar no estar en ambientes contaminados, es decir, donde haya muchas personas, pero por el otro lado también debe estar nuestra nutrición, la forma de cuidarnos, que es lo que hemos venido hablando en estos programas. Eso yo pienso, doctor, perdone, es algo importante de cómo nosotros cuidarnos, o sea, cómo prevenir, y bueno sería que de pronto pudiéramos volver a retomar algunas cosas y hablar de otras, de cómo prevenir, no solamente lo del COVID, porque, a ver, como pastor, que me ha mostrado Dios, la gente se ha concentrado como en el COVID, pero ha descuidado otras áreas. En las cuales tenemos que estar muy pendientes. Yo lo hablo a nivel espiritual porque la gente está concentrada que en el COVID, que en el confinamiento, pero se nos olvida que espiritualmente hay mucha práctica de brujería, los brujos ahorita están desenfrenados, todo esto, pero también la gente tiene que cuidarse allí no solamente del COVID, sino de algunas otras enfermedades en una buena y en una sana alimentación. Entonces no sé qué, pronto la doctora Claudia que nos pueda colaborar para ayudarnos en esta parte. Sí, bueno, como decíamos, el programa va a tener ese enfoque. El programa quiere llevar, Bethesda quiere llevar a su comunidad temas que tienen que ser concernientes a la parte de la salud, porque nosotros como cristianos sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Cuando decimos que es templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que cuidar ese templo.
Y cuidar ese templo no es solamente, lo que pasa es que ahorita nos llevó a ser un poco más conscientes porque el temor y todas estas emociones que se están viviendo ahora, entonces la gente está llevando a cuidarse un poco más, ¿no? Pero estamos hablando y concentrarnos solamente en este virus que ha surgido ahora, ¿no? Que no es nuevo tampoco, como repetía yo en esa, que el pánico tampoco tampoco no está justificado plenamente por los porcentajes que estamos viviendo pues de muerte. Teniendo en cuenta las muertes de otra cosa que usted tomaba en cuenta ahorita, que era muy importante, es que inclusive el VIH también es un virus. El VIH ha matado desde el 81 que lo investigaron y lo detectaron, 35 millones de personas muertes. A nivel mundial. Claro, a nivel mundial. Y entonces ahí es donde uno dice, y es algo que todavía ni siquiera tiene una vacuna ni nada, porque no se la han sacado, un tratamiento simplemente, pero mire que todo está ligado a la parte emocional y a la parte espiritual, sobre todo. Entonces, por eso Dios en la Biblia coloca en un orden lógico, todo tiene un orden para Dios. Así como Él debe estar primero en nuestras vidas, y si nosotros lo tenemos de primero en nuestras vidas, nos estamos evitando cantidad de problemas, inclusive de salud. Porque ¿qué pasa con el VIH si nos vamos a la parte espiritual? ¿Sí? Si nos vamos a esa parte, es desobediencia, es romper con esas leyes de Dios y esas leyes naturales de Dios también, que han traído todo este tipo de enfermedades. Pero si tenemos a Dios de primero, es así. En la parte espiritual, digamos en esta parte del COVID-19 que estamos viviendo ahorita, pues con todas estas emociones, como lo hablaba yo en uno de los tips, ¿cierto? Que está el temor, que está eso de yo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, todas estas emociones que no son sanas, entonces traen otro tipo de enfermedades que nosotros estamos pensando solamente en el COVID. Sí, está concentrada la gente en eso. Exacto. Pero algunos de los estudios afirman que alrededor del 80% de las enfermedades tienen un origen emocional. Y entonces ahí yo digo, por eso es que Dios insistía tanto cuando iba a sanar a alguien, primero sanaba su alma y su alma, su espíritu. Le decía que tus pecados son perdonados. Porque es que a veces los pecados en los que nosotros persistimos y en los que nosotros estamos todo el tiempo, que no queremos salir de ellos, todo eso como de algo que nosotros digamos entre comillas tan simple, algo que nosotros digamos que lo pasamos a veces por alto, como es el mal genio, como es el chisme, y todo, y uno va viendo, pero ¿por qué el chisme? ¿Por qué el mal genio? Entonces uno va viendo y en el fondo del corazón hay amarguras, hay resentimientos, y todo esto trae consigo otro tipo de enfermedades. Entonces la gente habla ahorita de algo que está en el mundo y es el estrés. Y el estrés está atacando ahorita más que el COVID-19. Y el estrés trae muchas más patologías que esas. Entonces, ahorita hablando expresamente del COVID-19, yo les digo, en la parte emocional, si nosotros tenemos primero en ese orden lógico la parte espiritual bien, si nosotros estamos bien con Dios, se mejora automáticamente nuestras emociones y el cuerpo recibe esas emociones. Eso positivo de nuestras emociones que dejó Dios lo recibe mi cuerpo, y nosotros tenemos un sistema nervioso en el cuerpo, ¿cierto? Que le llaman uno simpático y parasimpático. Que el simpático es el que, y para que vea que es como contrario, pero el sistema nervioso simpático es el que la gente vive estresada, yo no puedo dormir, me despierto muchas veces en la noche, tengo estreñimiento, una cantidad de cosas. Y el parasimpático es el que mantiene más relajado. Entonces, en el cuerpo los dos se nivelan. Tienen que estar nivelados para que todas mis hormonas y todas mis funciones metabólicas funcionen bien. Entonces, cuando yo tengo estrés o cuando tengo estas emociones de ahorita, como son el miedo, el temor, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué, todas estas emociones, pues elevan mi simpático. Entonces, eso es lo que, ¿y qué pasa? Mi parasimpático baja. Entonces yo ya digo, ya no puedo dormir. Y cuando usted de pronto a un paciente le pregunta, para usted saber cómo está su salud, usted le tiene que preguntar primero cómo estás durmiendo. Si la persona dice, yo no duermo bien, entonces uno sabe que algo está pasando con la salud de esa persona. Entonces, te puedo dar aquí dice la palabra, en lo que tú estás hablando, en las causas de la persona desobediente.
Dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos tus mandamientos y tus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito será en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu bien. Y dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres tu mano y hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de. Jehová te herirá de tisis, doctor, fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Lo que tú estás hablando aquí, estas enfermedades, como de tisis, fiebre, inflamación, ardor, con sequía y con calamidad repentina y con añulo. Sí, es que tenemos que recordar que, a ver, la enfermedad es causa del pecado. Sí. La desobediencia del hombre nos llevó a que en nuestros cuerpos se desarrollaran enfermedades. Entonces, digamos que las enfermedades pueden tener varios orígenes. Pueden ser infecciosos, pueden ser inmunológicos, emocionales. De hecho, dentro de lo que nosotros trabajamos y estudiamos, encontramos que el gran porcentaje de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, tomando como ejemplo a nuestro Señor, pues lo que hay que iniciar en el tratamiento con un paciente es ayudarlo a que su alma se sane. Y se sana obviamente a través de la palabra, a través de uno hablar, de escuchar, a través de practicar el bien, porque cuando uno practica el bien, obviamente está neutralizando todo ese poco de situaciones malas. Todos tenemos, hemos pasado por nuestra vida por problemas, tenemos traumas emocionales, tenemos problemas de la niñez, y todas esas cargas emocionales, pues obviamente nuestro Señor nos ayuda a través de su palabra a sanar. Ahí empezamos nosotros con una parte del tratamiento. Ya una vez localizado esta parte del alma, pues uno empieza a revisarlo del cuerpo. Entonces el cuerpo, pues miramos la parte de la nutrición, de la parte, digamos, de qué hábitos de vida tienen diarios. Por ejemplo, para el tema de las infecciones, que es como lo que nos está sucediendo en este momento, pues de la parte nutricional, primero la parte emocional. La parte emocional es que uno debe fortalecerse en la fe y en la palabra. Amén. Para superar y entender que más grande que el coronavirus, Dios. Sí. Sí, porque es que se está entronando pues a una enfermedad y se está ignorando al que tiene la capacidad de sanar la enfermedad. Entonces, si la perspectiva la cambiamos y entendemos que uno se muere el día, como decían los abuelos, nadie se muere en la víspera. Uno se va el día que el Señor así lo tenga decidido. Amén. La razón solo la conoce Él. Entonces uno puede entender que no es el coronavirus el que decide tu vida, es el Señor el que decide tu vida. Segundo, de la parte de la nutrición, pues tenemos muchos elementos. Lo hemos hablado en otros programas. Por ejemplo, algo muy sencillo que pueden hacer los hermanos, que es un jugo inmunológico que se puede tomar todos los días, que es naranjas, se hace un juguito de naranja, se consigue en una tienda naturista o propóleo, que eso no es difícil conseguirlo, se hace una mezcla de ese propóleo, se le puede colocar, por ejemplo, un kiwi o necesariamente el propóleo, la miel de abejas y el jugo de naranja es suficiente. Para el caso de los diabéticos, bueno, se pueden hacer de pronto algunos jugos verdes, ¿sí?, a base de vegetales, y se pueden tomar todos los días para aumentar, ¿qué? Minerales, la vitamina A, la vitamina E, necesitamos vitamina C. Todas esas sustancias, si usted las toma, el calostro bovino, para los hermanos que de pronto tengan en la finca la opción de conseguir ese calostro, consumir estas sustancias. El calostro es el de la vaca. Sí, el de la vaca. Si las personas consumen ese tipo de sustancias como alimento. ¿Y el de la cabra? El de la cabra, sino que tengo entendido que tiene más porcentaje el bovino, el de la vaca. Entonces, lo recomiendo más
Además que en algunas cabras hay un tipo de bacterias que pueden ser contaminantes. Entonces mejor... Sí, yo le digo porque cuando uno mira la Biblia, al parecer el pueblo judío usaba más la leche de cabra que la leche de... Pero eso ya es por un tema digamos, de la fábula que nos entrega el Señor. Lo que pasa es que hoy en día tenemos pues sistemas más industrializados de reproducción, y en el caso de nuestro Colombia, pues nosotros la fuente de lácteos más grande es el bovino. El bovino, entonces, digamos que si tenemos acceso a ese tipo de sustancias y que las podamos consumir de forma diaria, pues eso nos va a ayudar a que tengamos un reforzamiento inmunológico. El consumo, por ejemplo, lo decíamos, algo de los tips que hablábamos, el jugo de limón con bicarbonato todos los días en ayunas funciona muy bien para alcalinizar el cuerpo y ayudar a reforzar la parte inmunológica. Bueno, importante esto aquí, doctores, y para la gente, para todas las personas, importante pues de pronto que ustedes tomen apuntes allí, y si tienen de pronto alguna pregunta, poder hacerla. La idea es que nosotros podamos cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo, porque hay gente que se enferma psicológicamente, ¿no? Hay gente que yo lo veo, yo tengo, inclusive en estos días, escuchaba a alguien que estaba como, lo llamé y me dijo, no, me siento todavía como maluco, y fue al médico, y después de lo que fue el médico lo llamé y le dije, ¿qué hubo? ¿Cómo está? No, el doctor dijo que no, que yo estoy bien, que no sé qué, ¿y usted cómo está? No, ya me he sentido mejor. Pero el día anterior se sintió mal, y yo le llamé, y entonces a veces como que psicológicamente no se alcanza a creer, no hay la suficiente fe para decir, no, el Señor es mi sanador, y obviamente lo que Dios me ha enseñado, que tenemos la fe, y hasta donde la fe nos dé, vamos a hacerle. Pero si ya la fe de pronto no le alcanza a alguien, ¿qué toca hacer? Mirar a ver qué medio nos dio Dios allí, ¿cierto? Para poder combatir cierta enfermedad. Nosotros sabemos, como decía Claudia ahora, cuando le bajaron al paralítico, lo bajaron porque necesitaban verlo caminar, pero cuando el Señor lo vio, le dijo, tus pecados te son perdonados. Primero fue al alma, primero fue a la parte del alma. El problema suyo, más que la parálisis ahorita, es su alma. Entonces el Señor lo perdona y luego le dice, levántate. Y lo que tú decías, si no hay una sanidad en el alma, no hay esa actividad de la persona, o esa diligencia en la persona, porque la persona como que, bueno, en términos míos, se entristece, anda aburrida, pero si la persona tiene como ese deseo de vivir, ese deseo de hacer algo, y yo pienso que debe haber una visión clara aquí, una visión clara de lo que es la vida, de lo que se va a hacer. Entonces, es importante que lo que tú decías, la parte del alma. Y al lado del alma, pues obviamente una buena alimentación sobre el cuerpo. No sé si hayan preguntas. No, lo estaba revisando, pero preguntas no hay. No, bueno, entonces, Claudita, cuéntanos más acerca del COVID, de lo que tú tienes ahí en apuntes. No, bueno, aquí básicamente con esto del COVID-19 nosotros tenemos que tener en cuenta que las emociones son las primeras que hay que controlar, porque es que el sistema inmune, porque aquí la clave del COVID-19 es el sistema inmune, eso es lo que hay que subir, eso es lo que hay que mantener un nivel alto para yo poder darle a mi cuerpo con qué defenderse. Pues mi cuerpo también necesita que esos soldaditos estén armados, sí, por decirlo así, y ellos estén listos para la batalla. No vamos a decir que ahorita que salgamos de la cuarentena pues ya desapareció el COVID-19, eso tenemos que tener claro, eso no, los virus inclusive si miramos a través del tiempo y la historia, no desaparecieron ni en un año, unos duraron 2 años, porque es que de todas maneras hay que irlo erradicando, no solamente con la cuarentena y con el aislamiento, ¿sí? Sino también que cuando él ya no encuentra ya más ese huésped, porque nosotros nos cuidamos lavándonos las manos, con el tapabocas, no voy a decir que el tapabocas también afecta
el uso ahorita, y no solamente eso, sino la contaminación del medio ambiente, porque ya la gente, yo miro y en las calles están botando los guantes, en las calles botan los tapabocas, eso tampoco se debe hacer. Entonces también muchas veces afecta también la piel. Entonces hay que tener en cuenta la hidratación de la piel también, porque el exceso del uso del tapabocas, eso me puede afectar. Hacer ejercicios de respiración después de, porque de todas maneras yo estoy todo el tiempo con el tapabocas, mi respiración no es buena tampoco. Entonces, cuando yo llegué a mi casa, hacer ejercicios de respiración. Cuando hablábamos ahorita del sistema nervioso, el simpático y el parasimpático, por eso es que cuando alguien está estresado o algo, le dice, respire. O cuando alguien tiene rabia, respire. Vaya, respire, cuente hasta 10 y eso se lo decían a uno. Sí, eso era. Pero realmente saber respirar es la clave. Mire que eso a veces lo decían hasta los abuelitos de uno, pero cuando uno vuelve a esa sabiduría ancestral, uno sabe que hay muchas cosas que sí tienen que ver con el cuerpo humano. Dicen, yo tengo una pregunta, dicen. Bueno, aquí hay una pregunta. Dicen, yo tengo una pregunta. ¿Se encuentra en el suelo? A mí personalmente me parece una exageración. Quiero saber qué piensan los doctores. Hablo del COVID-19. Bueno, sí, sobre el tema hay mucha inquietud porque hay tantos mensajes y los mensajes son tan contradictorios que la gente por eso vive en la incertidumbre. Por eso lo hablamos en el anterior programa. Recomendamos no mirar tantas noticias, porque el mirar tantas noticias, todas son trágicas. Yo recomiendo, por ejemplo, si usted quiere informarse, hay muchas fuentes a través de canales de YouTube, a través de la parte de información científica, técnica que disponen los gobiernos, porque si usted se revisa las noticias, todo es trágico. Todo es desastre, todo es ruina, y eso obviamente genera un temor terrible y eso genera terror y hace que las personas pues obviamente estén totalmente desinformadas. Lo primero que hay que decir es que es un virus respiratorio, es un virus primo de la influenza, primo de la gripa, y de hecho ya sufrimos una epidemia con el primo del COVID-19 que se llama el SARS-CoV-1. Este se llama, el nombre técnico es SARS-CoV-2. Entonces son primos. Entonces, eso ya ya esto lo vimos. Segundo, el virus tiene unas fases que puede estar en el ambiente hasta 72 horas en superficies, pero es un virus pesado. Es decir, no es que esté todo el tiempo el que tocó eso se va a infectar, porque recordemos que hay un gran número de personas asintomáticas, es decir, personas que pudieron haber tenido la enfermedad, pero no se les desarrolló. Lo otro, la tasa de recuperados es muy alta, es mucho más alta que el número de personas que fallecen. Entonces, de hecho ya en el mundo ya hay varios tratamientos que se están desarrollando. Lo que pasa es que hay que entender que en Colombia, pues obviamente a veces es muy burocrático las situaciones en Colombia y impiden la sana información de tratamientos disponibles y con muy buenos resultados. Bueno, entonces la pregunta Pues yo sí quisiera apuntar algo ahí. O bueno, sea, yo miro que el hermano dice que sí, que le parece exagerado que encontrarse en el suelo. Lo que pasa es que como sabemos, lo que explicábamos en el primer programa, que el virus es un virus pesado, o sea, cuando la persona tose, la persona que está infectada, el virus no queda flotando, sino que cae. Entonces, esas partículas caen y al caer en el suelo, por eso hablábamos ahorita que el virus tiene la capacidad de vivir en algunas superficies 8 horas, en otras 12 horas, dependiendo del material, de la madera, del metal, y en otras superficies hasta 72 horas. Sí puede estar vivo y que la gente lo arrastre. Por eso es que insisten tanto, y que si está en el piso, puede que alguien tosió, cayó, eran esas partículas y el virus quedó en el piso. Por eso es que nos insisten mucho en nosotros lavarnos o no entrar con esos zapatos con los que estuvimos en la calle a la casa nuestra. O ahorita están sacando lo de los tapetes y una solución de hipoclorito con agua para limpiar las suelas de los zapatos, porque sí podemos haberlo recogido, y si todavía estaba vivo en el piso y alguien tosió y lo manda, pues entonces ese es uno de los principales cuidados. Bueno, importante allí para el hermano o la persona que está preguntando, tener el cuidado de todas maneras con entrar sin zapatos. A nosotros en Bogotá nos tocaba no por el COVID, sino porque mi hermana mantenía el piso brillante y no podía entrar con zapatos estilo asiáticos,
que entran sin zapatos. En Bogotá se usaba, no sé ahorita pues, pero se usaba de que no podía uno entrar con zapatos porque dañaba el piso, tocaba entrar en medias allí, los zapatos se quedaban afuera. Pero importante todo esto. ¿Qué más podemos decir para cuidarnos de...? Sí, lo que hablamos ahorita es que aquí lo importante es el sistema inmune, y el sistema inmune es supremamente sensible. O sea, algunos tips para... el sistema inmune se me afecta con cualquier cosa. Y lo primero que afecta a mi sistema inmune es mi área emocional. Si yo estoy intranquila, si yo tengo temores, miedos excesivos, esos pánicos de ahora, créalo que su sistema inmune baja. Entonces lo primero que tengo que hacer es, bueno, ¿y cómo yo mejoro mis emociones? Yo tengo en quién confiar. Nosotros como cristianos, yo tengo en quién confiar. Yo sé que Dios tiene muchas promesas para mí y Él está Amén. delante de nosotros. No va a pasar absolutamente nada. Lo que lo que tenga que pasar, pues así Dios lo dispuso, pero Dios también estará ahí. Amén. O sea, de todo lo que pasa en mi vida, yo sé que Dios tiene el supremo control. Entonces, yo tengo que primero mirar cómo estoy yo interiormente, mi parte emocional, y asimismo yo voy a tener que interiorizar también con Dios y decirle, Dios, me está pasando esto, no sé qué, y primero esa parte emocional. Lo segundo es lo que yo insisto siempre, y es la hidratación. Yo sé que la gente a veces dice, no le gusta tomar agua. Sí. Lo que pasa es que nosotros, ese microuniverso que nosotros tenemos, que son las células, cada célula de mi cuerpo es un universo. Y ellas ellas también necesitan de nutrientes y también necesitan de hidratación. Ellas hay un órgano que se llama la mitocondria. En la mitocondria se habla mucho en la parte de la salud y en la parte de la energía del cuerpo. Entonces, cuando yo tengo un nivel de energía bueno, es cuando yo duermo bien, cuando yo descanso bien, cuando mi sistema digestivo está supremamente bien y por lo tanto mi sistema inmune está alto. Entonces, y una de las maneras más sencillas que nosotros podemos y tenemos en la casa de servir el sistema inmune es hidratarnos bien. Entonces, hay que tomar agua. Hay que tomar agua. ¿Cuánta? Sí, ahí vamos. Yo siempre recomiendo es que cuando yo tengo que tomar mucha agua, pues entonces procuremos no tomarla sola también, porque el agua también arrastra minerales esenciales del cuerpo. Entonces yo les digo, tomen agua y cojan un tarro de agua que pues no lo traje hoy, pues se me quedó, pero es un tarro más o menos de 500 ml. A ese le coloco yo un limón, de un limón, y le coloco, un limón. sí, exprimo el jugo de un limón y le coloco como la punta del cuchillo, pero bien, pues más o menos un poquito, no tan poquito, de bicarbonato de soda. Entonces ahí yo el limón tiene potasio y tiene magnesio. Y le estoy colocando sales también al agua. Entonces no me estoy ni deshidratando, ni estoy barriendo minerales, y estoy colocándole magnesio y potasio, que el magnesio y potasio es básico para relajar mi cuerpo, para relajar también me da un sistema de relajación a mi organismo, y mejoro inclusive hasta mi metabolismo. Esa parte. Lo otro es, que todo el mundo dice que hay que tomar de 8 a 10 vasos de agua. Depende del peso. O sea, yo no puedo darle a todo el mundo, a una persona que pesa 70 kilos y a una que pesa 50, 40, la misma cantidad de agua. No, somos 70% de agua en el cuerpo, pero eso depende de mi peso. O sea, mire que la matemática es precisa. Entonces, una fórmula que de pronto la pueden ahí apuntar es que ustedes cojan el peso de ustedes en kilos. Si peso 50 kilos, yo lo divido entre 7. Entre 7. Siempre se va a dividir entre 7. Si pesa 70 kilos, divídelo entre 7. Si pesa 80 kilos, divídelo entre 7. Y el número que te dé, ese es el número de vasos que vas a tomar en el día. Pero que sean vasos de 250 ml. Sí, no tan poquito, porque pues, la gente dice, si no, yo tomo vasitos por aquí. 75 me toca 7 por 7, 49, 4 vasos, 5 75, no, 10 vasos. 10 vasos. 10 vasos. 10 vasos como ese. 10 vasos, exactamente, más o menos por aquí. Durante el día. Claro, durante el día, no me lo voy a tomar de una presión. Yo sé que de pronto a la gente a veces le dice a uno, es que yo no puedo con el agua. Sí. Es que yo tomo agua y a mí me da como ganas de vomitar, o sea, yo no estoy, porque no hay una costumbre. Claro, O sea, no hay una nosotros, costumbre, sí. sí, nosotros somos unos seres que de hábitos. Nosotros nos creamos hábitos en la vida. Así como el pecar también es un hábito. O sea, se acostumbró a chismosear y se acostumbró a renegar y de verdad a veces hasta reniegan por nada, pero ya Sí, es un hábito. ya es un hábito. ¿Sí? Y tu cuerpo te lo pide. Pero entonces, cuando tú repites algo,
la gente que fuma, que tiene que dejar de fumar. Es que hay cristianos que también fuman. Sí. Entonces, yo le digo, a veces dicen es difícil, es que es una cosa que me controla. Entonces, para uno crear hábitos tiene que repetirlos todos los días, como mínimo 21 días, seguidos sin interrumpir. Porque eso es una información que yo le voy a mandar a mi cerebro y mi cerebro se reprograma. Entonces, la gente a sacar el valor y decir, voy a reemplazarlo por otra cosa que lo mejor es el agua, y cuando ya después de 21 días el cuerpo ya no le va a pedir, porque el cuerpo se desintoxicó, se liberó de eso y ya no lo va a pedir. Igual que el pecado, resístalo y él huirá de vosotros. Eso lo dice hasta la Biblia. Es que la Biblia la podemos acoplar en salud, la podemos acoplar absolutamente en todo. O sea, es Mira perfecto. que leyendo, cuando ya uno hace algunos estudios de la palabra, en una ocasión el Señor le dio comida a los discípulos, les dio de comer. Pero mirando ya a fondo la Biblia, después de media hora les hizo tomar agua. O sea, como a la sobremesa, ¿no? Les hizo tomar agua allí. Y si uno, pues, obviamente va al Antiguo Testamento, lo más preciado, lo más importante, era el agua. Elías, por lo menos, ¿dónde estaba? Junto al arroyo, y el arroyo se le secó ya, dijo ya, pero siempre estaba el agua allí, bien vital el agua, y lo que tú dices, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a tomar agua, porque a veces desconocemos los beneficios, pero eso es importante, el agua con limón y la pintica del bicarbonato para prevenir, porque es que a veces uno lo hace porque ya está enfermo, y la idea es poder prevenir desde ahora que nuestro cuerpo pues sea inmune a todas estas, a muchas de esas enfermedades. Hay dos preguntas. Una pregunta, una pregunta es, si una persona se contagia del virus, ¿debe estar encerrada en una habitación y no puede andar por toda la casa? Bueno, gracias por esa pregunta. Nosotros en el segundo programa hablamos de eso, sí, exacto. Eso es el aislamiento. Ahí sí ya hablamos de aislamiento. Sí se debe hacer, sobre todo en la etapa del desarrollo de la patología como tal, porque es una etapa que tiene un grado alto de infección. Y sí hay que hacer un aislamiento con el paciente en una habitación, preferiblemente que la habitación sea ventilada, que tenga su ventana, porque al tener las ventanas abiertas, pues él va a circular y va a salir por la ventana. Entonces, una habitación ventilada, hablamos de la protección, separarle a ellos absolutamente todo, o sea, separarles sus platos donde va a comer, pues preferiblemente que sean desechables, ¿no? Pero si no, entonces la loza que yo voy a utilizar para el paciente, tengo yo después que lavarla con agua caliente y suficiente jabón. Entonces le separo su esponjita, le separo absolutamente todo y yo todo ese aseo. Todo eso lo debo hacer yo que estoy cuidando al paciente con guantes y con tapabocas. Cuando voy a ingresar a la habitación, entonces me coloco una ropa específica que voy a entrar a su habitación. Hablamos de la concentración de lo que vamos a utilizar de límpido y agua para la desinfección es diferente ya ahí. Aquí ya hay que colocar 50% de límpido y 50% de agua para la desinfección. Mientras que cuando no hay personas infectadas, nosotros utilizamos 80 ml en 1 litro de agua. Entonces, con eso yo que voy a desinfectarle el teléfono, los teclados, el televisor, el piso, las paredes, todo. Su ropa se tiene que lavar en un platón que yo separe, ¿cierto? Y también con agua caliente y jabón, porque tenemos que tener en cuenta que el virus tampoco soporta más de 60 grados, ¿no? En calor. Él muere también con esa temperatura. Bueno, y hay otra pregunta, nos solicitan, por favor, repetir la operación para saber cuántos vasos de agua debo tomar al día. Bueno, entonces, ¿cuánto pesa usted, doctor? Yo peso 80 kilos. Usted tiene una calculadora por ahí. Entonces, Hagamos el entre ejercicio. 70 y 80, aquí está la calculadora. Hagamos el ejercicio. Hagamos el ejercicio, Entonces yo pienso que todos pueden hacer el ejercicio en casa, ¿sí? Dime la forma de Calculadora. Sí. El ejercicio es, coloca tu peso allí, por favor. Bueno, coloca el peso ahí. Sí. 80 Ahí kilos. colocó 80, porque 80 son Bueno, los pero yo kilos. le muestro aquí, 80, Peso en kilos. aquí puso Colocamos 80, 80 kilos, que son los kilogramos. 80 kilos. Y eso lo dividimos entre 7. Divídelo entre dividido, 7. Siempre 7. se va a dividir entre 7. ¿Cuánto le dieron? igual
11.40, ajá, 11 vasos de agua al día. 11 vasos de agua. Entonces uno dice, Dios, qué escándalo, 11 vasos de agua al día, no. Pero es que como yo soy 70, es que lo que pasa es que el agua cumple diversas funciones. Lo que hablábamos ahorita de la mitocondria, de cuando yo tomo suficiente agua, el agua que mi peso necesita, que mi cuerpo necesita, estoy desintoxicando y esa mitocondria va a elevar su energía. Cuando la energía se eleva mi sistema inmune, solo tomando agua. Entonces, Sí. es frente a... Entonces a uno le dicen, es que qué pereza, a mí me dan ganas de ir al baño a cada rato, de mí eso me da una jartera. Entonces yo les digo, eso pasa cuando el cuerpo no tiene la costumbre, Sí. pero pasa los primeros 20 días. Después el riñón ya, como el riñón está Sí, deshidratado, cuando yo no lo he tenido acostumbrado a eso, cuando él ya se hidrata, ya controla la cantidad de agua y ya no voy tanto al baño. Sí, tremendo, oiga. Bueno, importantísimo eso. Espero que el que preguntó haya apuntado allí, haga la... ¿Sí? Dividido Bueno, de siete. todas maneras, si alguna cosa, podría alguien preguntarles a ustedes, ¿tienen un número de teléfono? ¿Ustedes sí tienen celular, no? Sí, sí, Bueno, claro que sí. ¿Cuál es? De pronto, El- apúntelo, oído y apúntelo porque... Sí, bueno, los celulares a los que pueden de pronto llamarnos para cualquier duda es el 317-439-0555. Otra vez. 317 317 439 39 05 05 55. 55. Entonces, puede llamar allí. Si su fe no le alcanza, yo como pastor aquí, yo sigo insistiendo, porque a mí en muchas ocasiones me ha dado resultado la fe, y yo sé que a ellos también aquí. Pero si ya la fe no le alcanza, bueno, ya nos toca tomar otras medidas, pero sería bueno lo que la doctora está diciendo, poder hacer estos tics aquí, ponerlos en práctica de el agua, todas las veces el agua con limón y con bicarbonato, o algunas veces sí, unos vasos sí, otros no. Sí, eso tampoco es camisa de fuerza, ¿no? Sí. Sino que puede ser si son Vaya 8 como vasos, entonces la adoptando esa- mitad y la mitad. Y ya. Vaya Sino que hay adoptando gente esa- que inclusive, pastor, dicen el sabor del agua no me gusta. Y uno dice el agua no tiene sabor, pero les Sí, dicen sí, no les la molesta. aguanto. Entonces el limoncito con el bicarbonato pues se vuelve más agradable, ¿no? Bueno, gloria a Dios por este dato que se nos da ahorita, porque podemos ayudar a que seamos inmunes a no solo al COVID, sino a otras enfermedades No, allí. es que la maravilla del agua. Y Cristo ¿qué es? ¿Quién es el agua? Cristo. Cristo, sí, ¿no? Entonces- De hecho, que él dijo, yo soy la fuente del agua. El agua purifica, el agua limpia, el agua sube el sistema inmune y eso es lo que hace Cristo. Hay otra pregunta. Hay otra pregunta. ¿El agua con limón y carbonato puede afectar a las personas que sufren de gastritis? A ver, esa sí es una pregunta, pues de pronto yo les diría, bajémosle al limón, porque yo le exprimo un limón entero, pero estoy hablando de un litro, ¿no? No De estoy un hablando litro, de un no de un vaso. vaso. Claro, no puedo yo exprimirle Eso un es. limón a cada rato a un vaso y la punta del... No, porque yo utilizo es un litro y a ese litro le coloco un limón y le exprimo y le coloco la punta del cuchillo, casi no se siente. Pero, y además porque el bicarbonato, al ser una sal, contrarresta la acidez del limón. Pero si sienten molestia alguna, entonces no lo hagan así, solamente colocan el bicarbonato. No hay problema. Bueno, ahí está Igual. la respuesta Magnesio. a la pregunta. Aquí, bueno, se nos agota el tiempo, doctores, aquí. La otra sería llamar ya a ustedes allí en caso de algo. Yo les invito a que primero, bueno, oren. Primero oren, hablen con Dios, perdónense, sanen su corazón allí, porque si no sanan el corazón, podrá ir donde el mejor médico y quizá no pueda hacer nada. El sanar el corazón le va a ayudar también en su cuerpo, porque la Biblia lo dice, como le decía el doctor hace unos días. Proverbios dice que la envidia es carcoma de los huesos. Eso se llama osteoporosis, ¿no? ¿Cierto? ¿Y de dónde viene la osteoporosis? De la envidia. La gente que sufre envidia va a tener osteoporosis, allí esas emociones que la doctora estaba diciendo. Entonces,
Bueno, hoy estamos con ellos acá, entonces nuevamente el teléfono por si alguien de pronto llega a necesitarlos. Ok, voy a dar dos teléfonos. Bueno, El 317-439-0555, que fue el que di primero, y el otro es el 317-649-2974. 317 649 649 29 29 74. 74. Ahí se comunica con el doctor Víctor. Sí, o con la nosotros doctora Claudia. estamos dispuestos a, si los hermanos requieren asesoría, oración, consejería, porque como el propósito a través de Bethesda Salud Integral no es solamente acondicionar a las personas a medicamentos, ¿no? Recordemos que la sanidad nosotros la concebimos a partir del espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces podemos dar consejos para la parte del cuerpo, pero también analizar la parte del alma y obviamente pues tenemos la palabra de fe, Amén. que es la fuente espiritual. Sí, el Señor hace la llaga, pero Él también la cura. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, doctores y hermanos, hermanas. Vamos a dejar hoy hasta aquí, ya cualquier cosa llaman aquí a los doctores por si alguna necesidad. Y nosotros pues no olvidamos la oración porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, bueno, seguimos orando para que Dios se glorifique. Bueno, doctores, vamos a orar entonces para terminar este programa hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Padre amado. Seas tú, Dios, Padre, obrando. Señor, sabemos que hay mucho más, Padre eterno, Padre, Señor, de lo que podemos aprender, de lo que tú has dejado, Señor, para tener, Padre, un cuerpo sano, Señor, una mente sana, Señor, Padre amado. Señor, un espíritu sano. De hecho, que tu palabra dice, el deseo es que tú seas prosperado en todo, que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, ayúdanos a cuidar el templo de tu Espíritu Santo. Señor, desconocemos muchas cosas, pero Señor, ayúdanos a tomar buenos hábitos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy bendigo, Señor, Padre, Señor, al doctor Víctor, Padre, Señor, aquí a la doctora, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendícelos, Padre, guárdalos, cércalos de ángeles, bendíceles su familia, en el nombre de Jesús. Y también bendice, Señor, a todos, Señor, nuestros oyentes a través de la radio, Señor, de Swan, de CMB Popayán, Señor, a través de Facebook, Padre eterno, bendícelos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y permite que creemos buenos hábitos. Gracias, Dios, declaramos que este es un día de victoria. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de todos, Dios los bendiga. Amén. Bueno, gracias, pastor, por esa oportunidad, y hermanos, Dios los bendiga. Colocamos a disposición nuestros nombres y que Dios los guarde. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir llegando con la ayuda de Dios y su bendición a sus hogares. Estamos para servir. A eso nos ha llamado Dios y bueno, pongámonos a cuentas con Dios para que igual nuestras emociones están muy bien en el Señor y por ende nuestra salud también. Dios los bendiga a todos.